Buenas a todos y bienvenidos a este episodio de Crónica Libre. Hoy vamos a estar hablando sobre qué pasa con la libertad en la Argentina. Violación a la propiedad privada, toma de terrenos. ¿Cuál es la respuesta del Estado a estos delitos? ¿Y qué está pasando con las instituciones también? ¿Se está cumpliendo los reglamentos? ¿Se está cumpliendo la Constitución? Y por último, ¿qué pasa cuando un periodista da su propia opinión? Espero que lo disfruten. Bueno, hola a todos, mi nombre es Valentín. Hoy les quiero hablar sobre propiedad privada en Argentina y bueno, porque pienso que el poco respeto que se le tiene es uno de los problemas más grandes que enfrentamos hoy en día, entre otros, en el país y algo que tenemos que cambiar si no queremos, bueno, tener un desenlace venezolano, podríamos decir. Em, bueno, también me gustaría que les quede claro a todos después de escuchar esto que em, la propiedad privada es uno de los fundamentos y de los pilares de la civilización y algo por lo que tenemos que luchar todos los días por defenderla. Y bueno, también creo que toda sociedad que no respete la propiedad privada está condenada a la miseria. Y bueno, ¿por qué digo esto? Que puede sonar un poco exagerado. Bueno, primero quiero explicar qué es la propiedad privada para que quede todo más claro. La propiedad privada es la facultad que tenemos las personas de poseer aquellas cosas que adquirimos pacíficamente, voluntariamente, digamos. Legítimamente sería la mejor palabra. Em, y también es la facultad que tenemos las personas para decidir cómo utilizar esos recursos, esos bienes, de la forma que prefiramos, de la mejor manera que consideremos para alcanzar nuestros fines, metas, propósitos o sueños. Y también quiero que quede claro que la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada, al igual que el derecho a la vida o el derecho a la libertad, son intrínsecos de los seres humanos y que no es algo que venga provisto por los gobiernos o que necesitemos a los gobiernos para dárnoslo, sino que es inherente de la condición humana y parte de la dignidad humana también. Aclarado eso, bueno, quiero explicar por qué creo que toda sociedad que no respete la propiedad privada está condenada a la miseria. Y esto, bueno, si bien se puede plantear desde muchos puntos de vista, filosóficos, morales, éticos, bueno, yo lo veo desde un lado económico, desde una vista económica, y la verdad es que las sociedades donde no se respeta la propiedad privada, eh, no hay incentivos al trabajo, a la producción, al esfuerzo, y tampoco hay como consecuencia actividad empresarial o cálculo económico, si nos vamos más a la teoría. Em, y por lo tanto una sociedad que no respete la propiedad privada es una sociedad que no puede progresar, no puede crear riqueza. Entonces, bueno, si trasladamos esto a la Argentina de hoy, vemos que este año hubo constantes ataques a la propiedad privada, desde intentos de expropiación de empresas privadas hasta ataques a silobolsas de los productores de soja o de maíz en junio y julio. También nos enfrentamos, digamos, a leyes que prohíben desalojar personas, inquilinos de tu casa, digamos, para los propietarios, que también es un ataque a la propiedad. Y tampoco, bueno, va más bien otro de los problemas que vimos, otro de los ataques que vimos a la propiedad privada recientemente es la toma de tierras que hubo en Buenos Aires, donde se usurparon más de 4.300 hectáreas por, bueno, personas, ¿no? Que para ser justos con el gobierno también,
las fuerzas de seguridad. Bueno, quiero aclarar que varias de estas personas fueron desalojadas de las tierras que usurparon, pero bueno, muchas no. Y esto, bueno, es un ataque a la propiedad privada que yo considero bastante grave y que es algo, bueno, de lo que nos tenemos que dar cuenta, me parece, como sociedad. Eh, Porque, bueno, también se ha visto mucha gente apoyando esta conducta o bueno, hablando como si la propiedad privada no fuera algo tan importante, pero al fin de cuentas es algo que tenemos que defender entre todos y que no podemos dejar, digamos, que se usurpe así como si nada. Entonces, bueno, me parece que hay que cambiar estos valores porque si no, eh, vamos a terminar como, bueno, Venezuela que tiene 96% de pobres y 80% de pobres extremos. Buena gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Jack Kramer. Hoy les voy a presentar todo lo que necesitan saber para poder juzgar correctamente las tomas de terrenos ocurridas en la localidad de Villa Mascardi. En estos últimos días ha estado en la boca de todos la toma de terrenos públicos y privados que vienen ocurriendo desde el 2017 en Villa Mascardi. Hasta ahora el grupo de ladrones, que afirman ser de origen mapuche, había logrado pasar relativamente desapercibidos durante este último tiempo, pero la marcha que realizaron los vecinos de Bariloche y Mascardí volvió a ponerlos bajo la lupa. Acerca de las marchas y las denuncias que hubo en este último tiempo, que como digo fue lo que volvió a poner bajo la lupa estos graves hechos, ahora hay muchos puntos importantes que es necesario tratar para poder explicar con suficiente profundidad lo que ocurrió en estos últimos días en esta comunidad. Comencemos por comentar la marcha, que hace ya unos días parece ser la gota que rebalsó la paciencia de los argentinos. Esta caravana fue convocada por vecinos preocupados y hartados por las actividades ilegales y abusivas del grupo Lafken Winkul Mapu. Seguro asesiné la pronunciación, pero es lo que hay. No hablo mapuche, por suerte elegí inglés en el secundario. Ok, bueno. Aproximadamente unas 200 personas asistieron a esta convocatoria. Estas se dispusieron a moverse en auto hasta Villa Mascardí, donde está ubicado el grupo que toma y saquea las tierras. Dos vecinos que participaron en esta marcha dieron declaraciones. Uno de estos fue Enrique San Juan. Este dijo lo siguiente, y cito: "Nosotros no tenemos ni palos ni piedras, soñamos con la democracia. Esto es absurdo. Quieren apropiarse de una propiedad del Estado Nacional, que es de todos los argentinos, y encima tienen el tupé de amedrentar y actuar con violencia". El otro vecino en hablar fue Ricardo Holler, que dijo, y cito: "Está todo Bariloche. Hay gente de diversos sectores. Somos gente de trabajo". Bueno, los protestantes no fueron permitidos el libre paso hasta el punto que habían elegido para protestar, o sea, Villa Mascardí, sino que fueron parados por un grupo de policías en la Ruta 40. Gustavo Lanqueleo, jefe de Policía Regional Tercera de Bariloche, dijo lo siguiente, y cito: "No queremos poner en riesgo a nadie. Hay un grupo con elementos contundentes allá y tenemos órdenes de prevenir cualquier accidente". Sus comentarios, la verdad, no parecen ser tan lógicos. Acepta primero que el grupo está armado, ese grupo es el de mapuches, y sin embargo para al otro grupo, detiene al grupo de vecinos que busca protestar en autos y en un principio desarmados. El único objetivo, ¿no?, que por lo menos se ve en las declaraciones y en las acciones de este grupo de vecinos es que quiere protestar libre y pacíficamente para que no sean atacados por el grupo armado. Tal es el argumento dado por la policía, por lo menos, que lo que hace es detener a aquellos que no están armados. Es obvio y entiendo que es más fácil para los policías detener a los ciudadanos civilizados en vez de a los violentos delincuentes, pero el trabajo de la justicia no es hacerlo más fácil, sino hacerlo justo y lo correcto, hacer cumplir la ley a pesar de que no sea lo más sencillo. Si no, se justificaría que se renuncie a cualquier derecho privado
por el tiempo y dificultad que lleva a defenderlos, ¿no? Es algo lógico y del sentido común, creo, eso en el que todos podríamos estar de acuerdo. Pero esto no es lo único injusto que les esperaría a estos protestantes, pues al día siguiente se enterarían que serían denunciados por la ministra de Seguridad del país, Sabina Frederick. La denuncia fue formulada el viernes 28 por el director nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos de la Cartera de Seguridad Nacional, que pidió que se investigue si los convocantes de esta marcha cometieron delitos de instigación a cometer delitos, apología del crimen y asociación ilícita. Citando al documento difundido por Seguridad Nacional, las declaraciones realizadas en la convocatoria de los autodenominados vecinos de Mascardí invitan a la participación, contemplando el uso de armas caseras y objetos de diversa índole que puedan ser utilizados como tal, con intención de generar hechos de violencia. Bueno, sin embargo, la ministra Frederick de Seguridad Nacional también recibiría una denuncia con su nombre, una contradenuncia. Esta contradenuncia fue presentada el lunes 31 en los tribunales de Comodoro Pi, bajo las acusaciones de encubrimiento, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, como digo. Esta denuncia, presentada por el abogado Alejandro Sarubi Benítez, fue una respuesta ante la primera denuncia presentada por la ministra de Seguridad el viernes 28 contra los vecinos de Mascardí. El abogado sostuvo lo siguiente en su presentación, y cito: puede verse que existe un plan sistemático para garantizar la impunidad de los usurpadores y delincuentes de la zona de Villa Mascardí y sus alrededores, que apelan a la persecución penal de las personas afectadas que no hicieron más que reclamar por sus derechos y por la inanición y o incompetencia de la señora Frederick. En este documento afirmó también que la ministra buscó, y cito, amedrentar a la ciudadanía que iban a manifestarse el sábado, pero al mismo tiempo no presentó ninguna denuncia formal por la toma de las tierras públicas, ni tampoco pidió intervención de la justicia federal para proteger la propiedad privada y la vida de los vecinos. Incluso omite selectivamente hacer referencia a lo que en realidad ocurre, que son las usurpaciones masivas. Esta fue la presentación del abogado que presentó la contradenuncia en la justicia. El denunciante aseguró lo siguiente, y cito: en perseguir al delito posee un interés personal y particular en criminalizar las protestas de los afectados por su ausencia y o incompetencia como ministra de Seguridad, y hace evidente y manifiesto el abuso de poder. Fue por esto que solicitó que se crucen los teléfonos de la ministra y de sus funcionarios para saber si actuaron en complicidad con la comunidad mapuche. Para completar las declaraciones de estos abogados denunciantes, vienen bien compartir las recientes palabras del ex gobernador de la provincia afectada, donde sucedieron estos lamentables hechos. Los comentarios de Alberto Wernick sobre la denuncia de la ministra fueron los siguientes. Y cito: es la validación de una política que significa que en la Argentina de hoy el Estado te reconoce más por violar la Constitución y las leyes que por cumplirlas. El ex gobernador también tenía que decir lo siguiente sobre la violenta banda, y cito: el no reconocimiento de la Argentina como nación, el no reconocimiento de sus símbolos patrios, el no reconocimiento de las autoridades electas democráticamente por los ciudadanos y el no reconocimiento de la propiedad estatal y privada es la postura de este grupo de violentos y extremos que ni siquiera está inscripto en el Instituto de Asuntos Indígenas. Por su parte, también habló el actual gobernador de la provincia, Arabel Carreras, quien estuvo el sábado con los vecinos que se manifestaron en la Ruta 40. Fue a Bariloche a tratar de calmar las aguas y se pronunció en contra de las tomas de Mascardí. Dijo, y cito: esta forma de acceso a la tierra no es legal y no tiene ningún aval por parte del Estado provincial, pero son tierras del Estado federal. La superposición de jurisdicciones limita el accionar. La policía está actuando acorde al derecho. Incluso el intendente de Bariloche, Gustavo Genuso, dijo que la gente está a un paso de armarse.
También el intendente de El Bolsón pidió sin éxito que la gendarmería actuase para desalojar a las 140 familias que tomaron la reserva forestal. Bueno, veamos ahora la composición y el comienzo, ¿no? Cómo comenzó este grupo a delinquir y a tomar los terrenos. Hemos de dejar de lado los comentarios y denuncias que surgieron recientemente de parte de los políticos y centrémonos en los hechos y en la historia de este grupo que se autopercibe como mapuche, los Nahuel Coluán, la familia que controla esta comunidad de saqueadores y delincuentes. Esta no es originaria de las montañas, bosques o la naturaleza en general. Su comienzo fue urbano, pues vivían en el barrio Virgen Misionera, en el corazón de Bariloche, donde tienen denuncias por haber usurpado lotes privados y hasta una plaza entera. Nelson González, uno de sus vecinos, durante el tiempo en que no se percibían como mapuches, denunció unas 18 veces el ser hostigado y abusado por esta familia. Este vecino declaró lo siguiente sobre esta familia, los Nahuel Coluán, y cito: se iban a hacer mapuches para tomar tierras porque ellos no tenían y querían dejarle algo a sus hijos. Agregó que estos cruzaron a Chile para orientarse en las costumbres que debían adoptar y aparentar para mantener su coartada como mapuches. También utilizaron este viaje para aprender los métodos de guerrilla y terrorismo utilizados por los mapuches chilenos, métodos que utilizarían más adelante, o sea, actualmente en Villa Mascardi. En este barrio tomaron 2 lotes y una plaza entera, como dije anteriormente. Bueno, otros datos más. También tenemos fuentes de El INAI, este grupo autodenominado Los Lafken Winkul, cuya guía espiritual es Betiana Coluán, originaria de los Nahuel Coluán. Y esta organización, este instituto, el INAI, dijo lo siguiente, y cito: no tienen reconocimiento de las otras comunidades mapuches de la zona. Este es un grupo de jóvenes delincuentes originarios de un barrio de Bariloche detrás de la figura de Jones Walla y ahora bajo la cara visible de Betiana Coluán, como dije antes, que actuaron desde el principio en violencia de los mapuches, que afirman que es su propia gente. Pueden preguntarse por qué esta familia de delincuentes atacaría a quienes afirman ser su propia gente. ¿No iría esto acaso en contra de su intento de mantener la máscara de mapuches y su protección por ser un grupo oprimido? Pero bueno, presten atención a las siguientes declaraciones del grupo mapuche Lof Willitray Remu Lafken, una de esas comunidades que vive en absoluta armonía con sus vecinos. Este grupo publicó un comunicado en el que se afirma, y cito: nunca existió en el citado lugar, es decir, en Villa Mascardi y sus alrededores, hasta noviembre de 2017, ninguna otra comunidad mapuche, ni asentamiento, ni reivindicaciones territoriales ajenas a nuestro propio reclamo histórico, legítimo y documentado. Claramente no son de origen mapuche. Los vecinos de la zona aledaña a la ocupación los reconocen como del área metropolitana de Buenos Aires y como punteros de agrupaciones sociales y partidos políticos. Jamás el mapuche anduvo cobardemente escondiendo su rostro tras una capucha. Al contrario, en nuestros valores y principios comunitarios es signo de virtud y nobleza dar la cara siempre y ante cualquier circunstancia. Desde ese entonces, cuando se tomaron las formas y estrategias terroristas de los grupos chilenos, pesan sobre este grupo más de 110 denuncias federales. Ahora, siguiendo este orden cronológico, veamos sus primeras acciones ilegales, digamos, y sus primeros abusos en esta zona. En un principio irrumpieron en unas 6 hectáreas en noviembre del 2017, bajo el pretexto de que su machi, que como dije antes es su líder, Betiana Coluán, tuvo una epifanía ancestral de que esas tierras les corresponden. Permítanme que pare por un momento y les comente lo loco que es esto, ¿no? Consideren por un momento que el imaginar que un terreno o cualquier propiedad es tuya
es suficiente para justificar el tomar esta propiedad por la fuerza. Esta proposición es totalmente inmoral, es totalmente antilibertad y fundamentalmente antihumana. Está defendiendo y esta proposición está siendo defendida por el gobierno nacional. Bueno, volviendo a lo que estábamos, estas 6 hectáreas están dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Otra comunidad mapuche observó lo siguiente sobre la machi de este grupo de delincuentes, y cito: una machi tiene que tener una correspondencia territorial, un origen territorial y una descendencia familiar, un nexo que ancle y a la vez verdaderamente al territorio que habita y en el que desarrolla sus funciones de líder. Esto es un requisito fundamental. No puede una machi no puede aleatoriamente y caprichosamente y sin fundamentos elegir un lugar para asentarse, ignorando por completo y avasallando la presencia y soberanía y autodeterminación de otras comunidades. Eso va en contra de los valores, normas y principios comunitarios. Bueno, para cerrar este apartado, una muy breve conclusión. Todo esto, lo único que pretendo con todos estos datos es romper la máscara de opresión que estos delincuentes se han puesto para defenderse de la ley y evitar ser responsables de sus crímenes. Esto es culpa de la ideología reinante de proteger y de proteger sin cuestionar a todo aquel que se declare víctima. Todo lo que les comenté es más que suficiente para notar que no son víctimas, sino los victimarios. Bueno, sigamos viendo el modelo de violencia y terror, el cual ya les di un pequeño vistazo en el apartado anterior de sus comienzos. Bueno, como digo, ya les he adelantado que este grupo es el victimario y que sus tácticas de violencia y terrorismo la obtuvieron de los otros grupos originarios de Chile, país donde uno de los líderes originales de los Colhual, Jones Uala, está cumpliendo una condena. El modelo tomado del conflicto que se da en la Araucanía chilena, de enorme gravedad en todos los aspectos, con pérdidas de vida, violencia y alto costo económico como características fundamentales. Se ve en esta zona acá en Argentina, en Villa Mascardi, se ve en forma de robos, destrozos, incendios, en amenazas y lecciones varias para la gente de esta comunidad y a quienes transitan por la ruta nacional 40 también, por esa porción. Poseen armas de fuego largas y cortas, las han utilizado en varios de los actos delictivos cometidos, además de armas blancas, boleadoras, gomeras y palos. Utilizan las primeras hectáreas que tomaron como base de operaciones para realizar incursiones sobre terrenos cercanos. Ejemplo de estos delitos y de destrucciones son los siguientes. Ocuparon y desmantelaron un viejo hotel abandonado. Tomaron y quemaron una cabaña llamada La Cristalina múltiples veces solo en el mes de agosto. Irrumpieron en un predio del obispado de San Isidro. Amenazaron y expulsaron a una familia de cuidadores de un terreno de gas del Estado. Varias veces, además, se aparecieron en medio de la noche en ventanas y puertas de casas habitadas para sembrar el pánico y perderse luego, a gritos, en la oscuridad. Pero el hecho que recientemente hizo escalar esta violencia en esta zona fue cuando un policía cuidador de una cabaña fue amenazado. La casa que él cuidaba fue incendiada tras ser apedreada. Cuando la fiscal Paolini y los adjuntos Facundo de Ápice y Clara Moldes llegaron al lugar para hacer un procedimiento por el incendio de esta casa, fueron agredidos por un grupo de unas 15 personas que llegaron con las caras totalmente cubiertas y arrojaron piedras al vehículo de la fiscalía, a los agentes fiscales y a los diversos integrantes de la policía de Río Negro. Como consecuencia de este ataque, terminó herido un policía. Bueno, siguiendo con este apartado en donde podemos ver la violencia que caracteriza a este grupo, veamos el comunicado que hizo público este grupo como consecuencia, ¿no? Como respuesta
a la protesta de la comunidad de Bariloche y sus alrededores. Bueno, los comentarios de que varias personas públicas y políticos emitieron, la comunidad del delincuente lanzó su propio comunicado. Como digo, en este, el Lafken Winkul Mapu llamó al pueblo mapuche a defender de la manera que consideren pertinente el territorio que reclaman como propio en Mascardi. Aseguran también que resistirán con sus vidas cualquier acción que comprometa la toma. El comunicado dice expresamente lo siguiente, y cito: hacemos un amplio llamado a toda nuestra nación mapuche a acompañar y a defender de la manera que consideren pertinente el territorio, dejando en claro que no habrá ninguna ofensa sin respuesta. Resistiremos la embestida del fascismo y racismo con nuestras vidas, si fuese necesario, comprendiendo que los derechos políticos y territoriales no se venden, se ejercen. Bueno, al igual que este grupo, hubo comentarios de Frederick muy importantes, luego de su primera denuncia del día 28 y todo el caos y el revuelo que esta trajo acompañada. Bueno, veamos el comentario que emitió esta ministra de Seguridad, Sabina Frederick. Esta dijo el lunes 31 que las tomas, y cito, no son un tema de seguridad, sino de la causa del conflicto es, y cito nuevamente, un déficit habitacional y presión por el mercado de tierras. Expresamente dijo lo siguiente, y cito: estamos en un momento en el que la presión y la conflictividad se traducen en tomas de tierras en diferentes lugares del país, particularmente en el sur y en el Gran Buenos Aires. Este no es un tema de seguridad, es un tema de un déficit habitacional y una gran presión por el mercado de tierras, que evidentemente hay que paliar con soluciones que se anticipen al problema. A esto último ella volvió a agregar, y cito: si no, estamos poniendo la solución del problema solo en los desalojos, pero la provincia de Buenos Aires tiene una ley que suspende los desalojos hasta fines de septiembre y Nación tiene un decreto que los prohíbe hasta mediados de marzo. Bueno, para concluir con un breve análisis de los argumentos presentados por la ministra en su comunicado, veamos. Esta dice que el desalojo no es la mejor opción porque no trata el origen del problema. Si bien es algo muy importante, dejemos de lado por un momento, solamente por un momento, el origen del problema. Y supongamos, por el bien del argumento, que la ministra tiene razón. Decir que el desalojo no es la respuesta correcta al robo y a la ocupación ilegal de terrenos porque este castigo no trata la causa del problema es equivalente a decir que no se puede encarcelar a un asesino porque con el encarcelamiento no se está tratando cualquiera fuese la motivación que esa persona pudo haber tenido para cometer dicho asesinato. O sea que la función de la justicia no es solucionar causas de problemas, sino penar delitos, así haciendo cumplir las leyes y manteniendo la paz, para así permitir que mientras tanto se busquen soluciones para las causas de los distintos problemas. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Buenas a todos, mi nombre es Hernán Torres y hoy les quiero hablar sobre algo muy importante que pasó hace muy poquitos días acá en Argentina. Antes de entrar en detalle con lo sucedido, quiero hacer un pequeño resumen sobre cómo funciona la división del Estado en Argentina. Probablemente algunos ya lo conocen, para los que no, funciona de la siguiente manera. Hay algo que se llama división de poderes. Funciona en tres partes. En una parte tenés el poder ejecutivo, que está representado por un presidente en el caso de Argentina, el poder legislativo, que es por el Congreso, que a su vez se divide en dos partes, la Cámara de Senadores, que representan a las provincias, y la Cámara de Diputados, que representan al pueblo. Y en tercer lugar tenés el poder judicial, que está representado por la Corte Suprema de Justicia y distintos tribunales inferiores que son designados por el Congreso. Esta división de poderes está estipulada dentro de la Constitución Nacional.
Como todos ya saben seguramente, la Constitución Nacional es el documento más importante de un país, en este caso Argentina. Si bien se entiende que violar la Constitución es algo muy grave, y tendríamos bastante para hablar sobre violaciones de la Constitución durante los últimos meses, es el tema puntual de ahora. El Poder Legislativo, como les conté, se divide en senadores y diputados, probablemente ya lo sepan, pero la Cámara de Diputados tiene su propio reglamento, que tiene peso constitucional, por lo que tiene justamente un peso similar, de gravedad, el violar o incumplir ese reglamento. Aclaro esto justamente porque eso es lo que voy a hablar, incumplimiento del reglamento de la Cámara de Diputados. El día 1 de este mismo mes, 1 de septiembre, se venció un protocolo que se había aprobado anteriormente para poder sesionar desde sus hogares, de manera virtual, en vez de estar presentes en el recinto. Al no haberlo renovado, automáticamente vuelve al protocolo normal y tendrían que presentarse los diputados de manera presencial en el recinto para poder sesionar. Para la renovación se necesita un consenso. Ese consenso es unanimidad. Significa que todas las partes, todos los poderes dentro del Congreso tienen que estar a favor de poder renovar o aprobar ese protocolo. El protocolo venció y solamente el oficialismo y la pseudo oposición, o una oposición muy cercana al oficialismo, estuvo de acuerdo con renovarlo. Hay un solo bloque, Juntos por el Cambio, que no estaba a favor, por lo que ese protocolo no se podía renovar de manera correcta, de manera válida. Igualmente lo renovaron, y como por supuesto no tiene validez esa renovación porque no cumple con los requisitos, los representantes de Juntos por el Cambio se presentaron en el Congreso. Hubo videos que se mostraron bastante, probablemente lo hayan podido ver a través de las redes si no los pueden buscar, en que distintos diputados se filmaban dentro del recinto mientras el presidente de la Cámara, Sergio Massa, les decía que estaban ausentes porque no se habían logueado a través de la aplicación que estaban utilizando hasta ese momento. Una aclaración: loguearse a través de esa aplicación para dar el presente y estar presentes justamente dentro de la sesión no es válido, porque el protocolo ya estaba vencido. Al estar el protocolo vencido, por ende, no hay sesiones virtuales. Igualmente, estos diputados que estaban presentes de manera física en el recinto donde se hacen generalmente las sesiones, se los tomó como ausentes y no se les permitió las palabras al momento de sesionar. Durante ese mismo día, también se aprobaron leyes. Se aprobaron leyes sin la cantidad de votos necesarios para ser aprobadas. Para la aprobación de leyes se necesita la mayoría absoluta, o sea, más de la mitad de los votos. La Cámara de Diputados tiene 257 personas actualmente. Y hubo una ley que se dio por aprobada con 127 votos a favor y 2 abstenciones. Para la aprobación de cualquier ley se necesitan 129. Por lo que se tomó como aprobada una ley que no tiene validez. Esa situación que estuvo pasando se la puede tomar de distintas formas. Se la puede conocer como un golpe institucional o también un autogolpe, que es una forma de golpe de Estado en la que el líder de un país, llegado al poder a través de medios legales, disuelve, desconoce al Poder Legislativo y prohíbe a sus miembros ejercer sus funciones. Que es algo muy similar a lo que estuvo pasando acá y lo que pasó en Venezuela en el año 2017. Esto es importante porque, si bien es una violación al protocolo, al reglamento de la Cámara de Diputados, también influye en violación de la Constitución. Les voy a leer qué es lo que está violando puntualmente, en este caso, no en lo que va del año. El artículo 29 dice que el Congreso no puede conceder facultades extraordinarias ni la suma del poder político, ni otorgar sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. En este caso sería el oficialismo. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que la formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Y el artículo 36 de la Constitución nombra de vuelta al artículo 29, ahora van a escuchar: esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpe su observancia por actos de fuerza,
contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción previstas en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o la de las provincias, los que responderán civil y penalmente de esos actos. Las sanciones respectivas serán imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo. Atentarán asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en el grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Acá lo que hice justamente, como escucharon y como tranquilamente pueden leer ustedes por su cuenta de nuestra Constitución, que estos actos pueden ser juzgados ante la justicia como traición a la patria y puede ser también penado con la inhabilitación para volver a ocupar cargo público de manera perpetua. Eso es importante porque es un 2 por 1 prácticamente dentro de muy pocos días, en un plazo muy corto, incumplimiento del reglamento de la Cámara de Diputados e incumplimiento de la Constitución Nacional. Es grave porque el incumplimiento de la Constitución Nacional en estos pocos meses no es la primera vez que ocurre. Igual esta pequeña historia que es trágica y es peligrosa porque es grave estar incumpliendo un reglamento del Congreso y estar incumpliendo la Constitución Nacional. Igualmente esta división de poderes esta vez parece que ha funcionado. El día 3 de este mismo mes, 2 días después de este acto ocurrido, la justicia sancionó que justamente el protocolo estaba vencido, no había sido renovado de la manera correcta y toda la sesión, todo lo que ocurrió ese día en el Congreso queda completamente anulado. Esperaremos ver qué es lo que sigue pasando, si es que hay alguna otra sanción de la justicia en base a los incumplimientos de la Constitución en este y otros casos. Pero es grave, es algo que está pasando, no es la primera vez que ocurre y no es una de las pocas violaciones a la libertad y al respeto por el pueblo argentino que estuvo ocurriendo en los últimos meses. Y en este último apartado queremos hablar sobre un suceso muy peligroso y muy importante también que pasó dentro de los últimos días. Y es la detención de un periodista independiente simplemente por el hecho de dar su opinión a través de redes sociales sobre el gobierno actual acá en Argentina. Y es realmente esto que les estoy contando y lo van a poder ver con los datos que les voy a comentar ahora y después lo van a poder ver y buscar ustedes por su propia cuenta a través de las redes sociales como Twitter, por ejemplo. El 20 de agosto, Eduardo Presto Filippo, conocido en redes sociales como El Presto, si buscan El Presto lo van a encontrar en Twitter, en Instagram, en YouTube, es un periodista independiente que hace un muy buen trabajo de investigación y por lo menos en lo personal es parte de la inspiración para este segmento de Crónica Libre. El día 20 de agosto hizo un tweet en el que si ustedes lo buscan van a poder leerlo y van a ver que no tiene absolutamente nada de extraño. Habla sobre el fin de la carrera política de Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidente de Argentina, anteriormente presidente. Y prácticamente es el detalle con el que iniciaron todo. A través de este tweet lo interpretaron de manera loca, como si fuera una amenaza de muerte para la actual vicepresidente. Por favor busquen el tweet, lo voy a poner en pantalla para las personas que lo vean de YouTube, pero la gente que lo escucha de podcast, por favor búsquenlo, léanlo y van a ver que es una locura interpretarlo como si fuera una amenaza de muerte. No hay absolutamente ningún sustento para poder basar eso. Justamente se hizo la denuncia, pero se hizo la denuncia por un medio extraño. Se hizo directamente por el medio en el que se denuncian cuando hay algún tipo de cibercrímenes, en el que las direcciones de IP están encriptadas, escondidas, las personas que están haciendo esos delitos no se las conocen, no se las pueden reconocer porque no están identificadas con el nombre propio, pero el Presto es conocido quién es como persona y lo hace a través de sus propias cuentas. Se hizo a través de ese medio y no a través de un juzgado común.
porque cada uno puede sacar sus propias conclusiones por el medio al cual se inició esta denuncia. El día 10 de septiembre, a las 5 de la mañana aproximadamente, hizo el último vivo a través de Instagram, el Presto, en el que hablaba de que había personas que estaban preguntando por él cerca del barrio donde vive. Él vive en Córdoba actualmente. Y estaban preguntando por él personas identificándose como que eran de la Federal, haciendo referencia a la Policía Federal Argentina, y estaban de civil. Por eso, por lo que dice y ha comentado varias veces que era extraño justamente que personas de civil se identifican como de la Federal y estaban preguntando por la dirección donde vivía él. El mismo 10 de septiembre, después nos enteramos que la policía hizo un allanamiento en el domicilio, reventaron la puerta simplemente porque él estaba dormido, no pudo escucharlo y fue arrestado. Circularon varias versiones a través de los medios que que se resistió a la policía, que se resistió a la autoridad, que se desmayó, que tuvo un ataque. Inventaron un montón de cosas. Pueden ir a escuchar el testimonio de él desde su propio canal de YouTube, que hizo un vivo en el que comentó sobre estas cosas. No tiene absolutamente ningún correlato con la realidad lo que estaban comentando los medios de comunicación, los medios grandes de comunicación. Simplemente era eso. Comentarles lo que había sucedido, la detención de un periodista por dar su opinión de manera independiente en contra de un gobierno altamente autoritario. Menos de 24 horas después de que lo arrestaron, al Presto le otorgaron la libertad, así que ya está de vuelta en su casa, sano y salvo. Y queremos manifestar nuestro rechazo a todo tipo de medida que atente contra la libertad de cualquier persona. Más si es una libertad de expresión simplemente por dar su opinión sobre una visión política. Muchas gracias. Espero hayan disfrutado el episodio de hoy. Y recuerden que tanto Es Libertad como Crónica Libre se abstienen de hacer apología política, de apoyar a cualquier candidato y también de intentar favorecer con sus comentarios o noticias cualquier partido o espacio político.